59 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 60 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Proyecto de ley en tercer trámite constitucional de origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley número 4808, que reforma la ley sobre el registro civil e identificación para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación. Boletín 12.018-07, con discusión inmediata. Oficio número 676 del Fiscal Nacional de fecha 17 de julio del 2019, mediante el cual da respuesta al oficio número 141 de esta comisión y por medio del cual toma conocimiento de la denuncia realizada por la ciudadana Claudia Rojas Valdés, en virtud de la cual pone en conocimiento supuestos hechos constitutivos de malos tratos cometidos por funcionarios de Carabineros de Chile en su contra, teniendo en consideración que los hechos denunciados son de competencia de la Fiscalía Regional de Arica. Se ha puesto a disposición de ella los antecedentes para que se abra una investigación y se cite a declarar a la supuesta víctima. Oficio número 422 del Intendente de Atacama, mediante el cual da respuesta al oficio 150 de esta comisión e informa que ha derivado el tema de la consulta indígena a la Intendencia de la región de Antofagasta. Cuarto, oficio número 19.377 del Contralor General de la República, de fecha 19 de julio del 2019, mediante el cual informa sobre el proceso por el cual la Armada solicitó a la Contraloría General de la República que determinara si el fallecimiento del señor Eduardo Bustos Pizarro ocurrió en acto de servicio o en otra circunstancia. Además, señores diputados, llegó una solicitud de audiencia por la agrupación, lesbiana en Chile 2018. Y un pareo de... Ahí me perdí. Ahí se perdió. Están solicitando... No, pero entonces otro punto adicional de cuenta. Sí, ¿No sí. tiene relación con el caso del fallecido? No. Otro caso que lo pasé yo con mucha rapidez, parece. ¿Un pareo? Y además un pareo suscrito por la diputada señora Giles y el diputado señor Rútico Echea. ¿Es así? Sí. Pareo. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Perdón, ahí aprovechando que está el subsecretario. Además nos llegó recién una nota dirigida a la presidenta de la comisión que dice que al cumplirse un año de la interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos a propósito del retiro del proyecto de bono reparatorio, solicitan al Gobierno de Chile hacerse cargo de la deuda pendiente con las víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura, y solicitamos audiencia en que se cite al ministro y a la subsecretaria de Derechos Humanos de dicho ministerio para que aclaren las razones de su negacionismo. Es esa audiencia también solicitada. Ruego a los señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. De sobreviviente de prisión política. Diputado Venegas. Una modesta sugerencia. Cuesta mucho, no sé si voy a hacer una confesión, pero recordar cada una de las cosas que están en la cuenta, y ayuda mucho tenerla impresa. Si la tuviéramos, entonces uno va al momento de la lectura deteniéndose y marcando, por lo menos en mi procedimiento en las comisiones donde... Y entonces sugeriría, y si no, que nos manden a nuestro WhatsApp. Señor diputado, dos razones. Una, que la Secretaría nos ha instruido que en lo esencial ahorremos papel, y eso nos ha instruido a todas las comisiones. Y segundo, esta vez por la premura del tiempo, porque nos ha llegado un proyecto que tenemos que ver ahora en primer lugar, el trámite constitucional, lo alcanzamos a incluir. ¿Y si nos las manda a nuestro correo? Sí, claro. Sí, pues eso es mejor. Sí. Siempre se hace, porque respecto del proyecto que vamos a ver, se les mandó a ustedes
el oficio de ley del Senado a la Cámara de Diputados y también el comparado. Ahora, ¿qué? No, se les mandó a todos los correos. De acuerdo. Señalaba don Hernán, pero le habíamos estado en las otras oportunidades, Paula había estado entregándole a cada uno las hojitas, pero ahora por la premura lo más probable para la próxima sesión se pudiera también acoger la petición que hace el diputado Venegas. También. Sin haber ninguna solicitud para intervenir de los diputados y diputadas, debo informar a la comisión que el cambio de horario se debe al acuerdo de los comités en razón de estar citada la sala a una sesión especial, situación que se mantendrá hasta el mes de septiembre. Esta sesión tiene por objeto considerar la siguiente tabla. 1. Conocer el tercer trámite constitucional del proyecto de ley de origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que modifica la ley número 4808 que reforma la ley sobre el registro civil e identificación para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación. Boletín número 12018-07, con discusión inmediata. Lo anterior significa que este proyecto debe ser despachado en esta sesión. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados. Me ha solicitado la palabra el subsecretario de Justicia. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a todos los presentes. Quisiera dar una disculpa y al mismo tiempo hacer una solicitud, más que al mismo tiempo arreglón seguido en realidad. La disculpa consiste en que, bueno, señalar que el ministro Hernán Larraín se encuentra fuera de Chile, al igual que la subsecretaria de Derechos Humanos, y que yo vengo aquí básicamente por unos pocos minutos porque ahora me tengo que cambiar a la Comisión de Constitución porque hoy día esperábamos despachar el proyecto de notario, asumiendo que este proyecto es un proyecto de fácil despacho, tranquilo a esta altura, es que van a quedar aquí las asesoras de la subsecretaria que ustedes ya conocen y que manejan muy bien el tema. En cuanto a la solicitud, solo insistir en la importancia que tiene, ojalá que esto pudiese verse mañana en la sala, que se despache el proyecto, que para el gobierno es de grandísima relevancia y también para los parlamentarios que con tanto esfuerzo han ido empujando este proyecto. Cumplo con solicitarlo. Presidenta, entonces, si usted me permite, me voy donde sus colegas de la Comisión de Constitución, si no tiene inconveniente. De acuerdo. No creo que tengamos algunas complicaciones. Presidenta, ¿me permite a mí hacer una Señor consulta secretario. antes de empezar? Sí, No. quiere. Cuando se nos informó en el curso de la mañana de que este proyecto venía con discusión inmediata, nosotros entendimos que el proyecto iría a la sala el día de mañana, porque esto no es lo usual, ¿no es cierto?, cuando vienen en tercer trámite que pasen a comisiones. Generalmente se votan en la sala. Bueno, vino para el estudio de esta comisión y después nosotros hablamos con el abogado jefe de comisiones que nos ha manifestado que el acuerdo de comité en la mañana fue, primero, de que el proyecto tenía que pasar a esta comisión, que tenía que ser despachado hoy día, cumpliendo con la urgencia asignada por el gobierno, pero que el informe respectivo se veía en la sala de regreso de la semana distrital. Pero que nosotros tenemos que despacharlo hoy día de todas formas. Hay que votarlo. Es que no llegó hoy día. Por eso cambiamos, no, si es que tuvimos que cambiar después la citación. Preguntando. Interrogación. Le vamos a otorgar. Me ha solicitado la palabra el diputado Venegas. Ofrezco la palabra, diputado. Quiero señalar que yo estaba en la sala cuando se informó acerca de que, y creo que es una consideración para con nuestra comisión el que hayan resuelto enviarnos para que miráramos estas modificaciones que hizo el Senado. Algunas de ellas me parecen súper pertinentes, en otras tengo alguna duda que creo yo que son de fácil despacho. Por ejemplo, en el artículo 2 leo que el artículo original
tiene un sentido distinto a la modificación que hizo el Senado, ¿no? Como que si uno se pusiera a la idea matriz, como que no calza, pero eso será materia de conversarlo. Y en general las modificaciones son creo que las podemos resolver en el curso de esta sesión, ¿no? Y yo lo vería más bien como una consideración para con nuestra comisión. Diputado Diego Chalper, ¿usted quería opinar? Le ofrezco la palabra. Por eso le ofrezco la palabra. Yo quiero saber cuál es el argumento para cambiar progenitor por persona gestante, para serle franco. Esto es un tema que discutimos bastante en la Cámara. Con el diputado Venegas me acuerdo que estuvimos bastante enfáticos en que para nosotros era muy importante que quedara la idea acá de la progenitura respecto del producto de la concepción, y por lo mismo quisiera saber cuál fue la motivación para hacer ese cambio. Gracias, presidente. Vamos posteriormente a entrar para darle la autorización al subsecretario. ¿La va a contestar usted o ustedes que son parte de este equipo? Entonces le agradecemos su nombre respectivo, porque no lo tenemos aquí en considerado. El de ustedes, por favor. Ahí está. Por su intermedio, presidenta, quiero saludar. Soy Marcela Correa, subsecretaria subrogante de Derechos Humanos. Queremos agradecer la posibilidad de dar cuenta a los diputados aquí presentes respecto de las modificaciones propuestas por el Senado para este proyecto, que fueron aprobadas unánimemente tanto en comisión como en sala, y que, si usted lo tiene bien, la asesora Bernardita Vega pasará a explicar. Agradezco la palabra, doña Bernardita. Gracias, presidenta, por su intermedio. La verdad es que, Bernardita Vega Ratti, asesora de la subsecretaria de Derechos Humanos. La verdad es que durante la tramitación del segundo trámite constitucional hubo bastante consenso en que había que modificar ciertos aspectos del proyecto para que quedara, en buen chileno, más redondito. A la pregunta del diputado Venegas, el artículo 2 se entiende incorporado en el primer inciso del artículo primero, porque el artículo 2, aprobado por esta comisión y por la sala de la Cámara, sostenía que no se podía inscribir en contra de la voluntad de la persona gestante. Pues bien, a contrario sensu, debería decir que expresamente la persona gestante autoriza esa inscripción, que es lo que, si nosotros vemos el proyecto aprobado por la sala, señala específicamente el artículo primero. Reconócese a la persona gestante o a quien ésta expresamente autorice, que es lo mismo que decir que no puede ser contra la voluntad de ella, la facultad para inscribir a sus mortinatos. Este inciso también tuvo una modificación relativa a cuáles son las finalidades de la inscripción en el catastro. Se incluyó la individualización. Antes solo hablábamos de la disposición y sepultación de los restos, y la verdad es que puede haber familias que no quieran sepultar los restos ni hacer el retiro que corresponde en el hospital o la clínica, que solamente quieran un certificado de nombre. De ahí que se incorpora la individualización. Se incorpora también la hipótesis de impedimento de manifestar la voluntad de la persona gestante. Ya voy a la pregunta del diputado Chalper, ¿por qué persona gestante? Y acá sí, existiendo un orden, en el fondo, determinado de quién podría sustituir la voluntad de la persona gestante cuando esta persona no pueda dar su consentimiento. Estamos pensando en casos bastante graves en donde, en el fondo, la mujer o se muere o está con un estrés postraumático, o etcétera. Entonces ahí efectivamente se reconoce que ella podrá, va a ser el cónyuge, conviviente civil o los abuelos de este hijo nacido muerto, los eventuales abuelos de este hijo nacido muerto. Otra modificación del artículo primero es que se incorpora como inciso final de esta norma de apertura de la norma el artículo 6 aprobado por ustedes durante el primer trámite, señalando explícitamente que la inscripción en el catastro no implicará reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efectos jurídicos en ningún ámbito. Se señala que no produce ningún efecto jurídico y en ningún ámbito sin distinguir, porque lo discutíamos al principio, es como si distinguíamos y si poníamos, por ejemplo, efecto civil o patrimonial, podría entenderse que podría producir algún otro efecto y era uno de, en el fondo, los temores de
algunos parlamentarios en el primer trámite. ¿No está el 6 acá? ¿No está el 6? Eh, En la página 10, Ah, está en la página 10. el artículo 6 de lo despachado por la Exacto. Cámara de Diputados. El artículo Ya. 6 de lo despachado por la Cámara de Diputados. En el artículo 2, entendiendo que la facultad, o sea, el objetivo para inscribir puede ser la individualización, la inhumación o disposición, se estipula que para individualizar no existirá un plazo asociado. Esto pensando en que efectivamente el duelo perinatal es un duelo que puede durar mucho más que 2 años, 6 meses, 5 años, 10 años. Era discrecional establecer un plazo solo para individualizar, sobre todo teniendo especial consideración que este catastro no implica ningún efecto jurídico, por lo tanto el argumento que normalmente se da para asociar un plazo a ciertos trámites, el plazo de la certeza jurídica en este caso no se da porque es más bien, como sabemos, una inscripción simbólica. En cuanto a la inhumación y disposición, lo discutimos también latamente en el primer trámite constitucional, la norma señala que se estará dispuesto a las normas sanitarias vigentes sobre la materia, que son las 72 horas. En el artículo 3 son mínimas las modificaciones. En el número 2 del artículo 3 se estipula que el catastro de mortinato es un listado especial y voluntario que estará a cargo del Servicio Civil, en el que se podrá inscribir, antes decía deberá, tratando de subrayar el carácter de voluntaria de la inscripción. Luego, en relación a la información contenida en el catastro, básicamente son muy pocas las modificaciones, solamente señalar que es facultativo de la persona que solicita o a quien ésta autoriza individualizar a la persona gestante y al progenitor, siempre y cuando el progenitor lo autorice. Esto estuvo bien discutido en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y en el fondo finalmente se llegó al acuerdo que efectivamente para que en el registro apareciera un progenitor, diera su autorización formal. A solicitud de los senadores de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, se incorpora un nuevo contenido del artículo 6. Recuerden que el artículo 6 pasa a ser el inciso 3 del artículo 1, señalando que toda la información contenida en el catastro será considerada como dato sensible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.628 sobre protección a la vida privada. Respecto a, y también lo habíamos conversado acá, los artículos transitorios y la posibilidad de que de la aplicación retroactiva de lo dispuesto en la ley se hace un poquito más laxa esta aplicación, entendiendo que, por un lado, no señalando un plazo, vuelvo al argumento que el catastro es básicamente un reconocimiento simbólico, que no produce ningún efecto, entonces no se estipula un plazo para ello, y a petición de, particularmente, el senador Navarro, que nos solicitó, y de las agrupaciones de padres, que efectivamente hay muchas familias que no cuentan con el certificado de defunción y estadística de mortalidad fetal. En el artículo 1 transitorio, aprobado por esta comisión, solo se requería ese era un requisito para poder inscribirlo. Ahora se hace un poco más laxo, es decir, primero, para los que tengan ese certificado podrán ir al registro civil y solicitar la inscripción. Para los que no tengan ese certificado, que él queda certeza de que el mortinato existió, por ejemplo, o que también está enterrado y para efectos de poder nombrar finalmente esa sepultura, solicita cualquier otro documento extendido por algún profesional de la salud que haya atendido a esa mujer en esa ocasión, y para facilitar aún más el trámite, una declaración simple ante el registro civil, que va a ser el mismo momento en donde, en el fondo, la persona va a solicitar la inscripción. Sí, y para terminar, artículo 5 no fue sujeto de modificaciones ni por la comisión ni por la sala, y el artículo 2 transitorio tampoco. Ofrezco la palabra al diputado Cristóbal. Encienda su micrófono, diputado. Mucho gusto. ¿Ahora me escucha bien? ¿Ahora se escucha o no? ¿Qué? ¿Antes se escuchaba así? Oiga, presidenta, no solamente para preguntarle a todos si le parece que votemos al tiro el proyecto. Al tiro completo. ¿Sí? Con la palabra, diputado Venegas, su opinión es muy importante. Yo segundo absolutamente la moción que ha hecho el diputado Urticoechea. Me parece razonable.
aclarado por doña Bernardita Vega, queda bastante claro y explicado, y además también con las incorporaciones que hizo el Senado. Secretario, usted nos indica la forma de cómo debemos llevar a cabo la votación, por favor. La comisión tiene la facultad de aprobar o rechazar las modificaciones introducidas por el Senado, y dependiendo de eso va a recomendar a la sala que lo apruebe o rechace. Pueden hacerlo artículo por artículo, número por número, o bien hacerlo en su totalidad, porque se nos acaba de informar recién que el informe debe ir de todas maneras mañana a la sala y que tiene que estar antes de las 7 de la mañana. No, si el problema es que nosotros tenemos enseguida comisión de familia. Votémoslo como cuerpo. La paga muy bien. Por eso, como Muchas gracias, señor diputado. Diputado Sangüesa, su propuesta, para que encienda su micrófono. Gracias, Presidenta. No, concuerdo plenamente que votemos como un solo cuerpo, y después de recibir las explicaciones el detalle de lo que se trabajó en el Senado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todas las modificaciones hechas. Entonces, secretario, procedamos a llevar a cabo la votación. Muy bien. Todo el proyecto. En votación, señoras y señores diputados. Señor Bartolú. A favor. Señor Celis. Señora Hertz. Señora Giles. Señor Jiménez. Señora Mix. Señor Molina. Aprobar. Señor Saldívar. Señor Sangüesa. Aprobado. Señor Chalper. A favor. Señor Urruticoechea, usted está pareado. Sí. Señor Venegas. A favor. Señor Enmullado. Resultado de la votación: 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Y tenemos que, no, lo debería identificar el diputado informante. Anteriormente la diputada informante fue la diputada señora Hertz. ¿O se mantiene o usted indica el nuevo? Aquí sí que Diputado Venegas, ofrezco la palabra. que debiéramos determinar un procedimiento que sea objetivo, ¿no es cierto?, que esté preestablecido, una rotación, uno de arriba, uno de abajo, porque si no Venegas no va a llegar nunca, por razones obvias. Estoy después de Urruticoechea. ¿Algún procedimiento que nos permita entonces tener claro? Entonces, sí, todos tenemos la oportunidad. Consideraría, en base a lo que está planteando el diputado Venegas, que pudiera ser él el informante, claro, porque la diputada Hertz no está. ¿Ya? ¿No hay inconveniente en eso? ¿Estamos de acuerdo para que el informante sea el diputado Venegas, para establecerlo como acuerdo? Ya. Aprobado, diputado Venegas. Con la palabra a doña Marcela Correa y doña Bernardita Vega. Ustedes. Por su intermedio, solo para terminar, muchas gracias a los diputados. Este es un proyecto que hemos trabajado mucho con ustedes y en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, así que muchas gracias por el espacio también y podernos dar la oportunidad de explicar cuáles habían sido las modificaciones. Muchas gracias. Su apreciación. Por su intermedio, Presidenta, lo mismo, agradecer la disposición, la posibilidad de dar cuenta, el interés de todos los diputados y diputadas presentes, y a nombre de la subsecretaria Recabarren, comentar que estamos muy contentos con esta tramitación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por venir a aclarar el proyecto y se haya aprobado. Gracias.
dar continuidad al segundo punto de la orden del día. Y en esta segunda bloque tenemos la oportunidad de recibir a la Secretaría de la Comisión de Seguimiento de Proyectos de Ley Indígena, señora Sonia Neira, para que plantee sus inquietudes y observaciones al proceso de consulta indígena llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social. Las exposiciones, me imagino que van a estar también en los nombres de doña Sonia Neira, también de Marcial Olivares, Isabel Godoy y Mario Martínez. Por lo tanto, ustedes se van distribuyendo con respecto a los tiempos y por lo tanto le ofrecemos la palabra a doña Sonia. Sí, doña Sonia, le damos a usted la palabra para que se coordine con los demás representantes. Ellos son de la Comisión de Seguimiento de la Región de Coquimbo. También esta audiencia estuvo solicitada por el diputado Raúl Saldívar y por lo tanto había un acuerdo previo de acuerdo a las solicitudes de audiencia. Ofrecemos la palabra. Ahora sí. Mari Lamien, Kamisaraki, Yorana Murúa, buenas tardes a todas las diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario. Agradecemos que hoy día nos puedan recibir. Somos integrantes de la Comisión de Seguimiento, tanto nacional, representada acá por Isabel y por Mario. Nos acompañan 2 integrantes más de la Comisión Nacional y la Comisión de la Región de Coquimbo de Seguimiento de los Proyectos de Ley del Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo Nacional de Pueblos y Consejos de Pueblos. Nosotros hemos solicitado esto en función de 2 temas que se están cruzando últimamente. Pero primero, y comentarle que en las carpetas que acaban de recibir están las presentaciones que vamos a realizar. No las vamos a leer en completo por el tiempo que tenemos de exposición. Hemos hecho un acuerdo de quien está interviniendo en este momento haga la intervención completa y después los 4 podamos contestar algunas preguntas de los diputados para aprovechar de mejor forma el tiempo. Quienes conformamos parte de las comisiones de seguimiento, venimos trabajando desde el 2016 y participamos en la consulta 2014-2015. Ya llevamos 3 años como comisión. La Comisión Nacional está integrada por 11 personas que representan a todos los pueblos, Aymara, Licanantay, Colla, Dieguita, Mapuche, Rapanui, Huáscar. Y la Comisión de Coquimbo por 8 integrantes de los pueblos Colla, Dieguita y Mapuche, que están en su carpeta. Nosotros hemos trabajado durante esos años y la principal función de las comisiones de seguimiento es ser veedores del proceso de tramitación, ingreso, tramitación y promulgación de los proyectos de ley antes mencionados. En este proceso nosotros tenemos como funciones socializar en los proyectos, verificar que correspondan a las inquietudes y planteamientos que fueron manifestados por los pueblos indígenas, por los 9 pueblos indígenas, y participar de las reuniones convocadas por las comisiones de gobierno interior. En este momento ambos proyectos se encuentran en segunda tramitación en el Senado, y también convocar a los parlamentarios de nuestras regiones, zonas, a conocer y participar de estos proyectos. Tenemos también como función hacer un seguimiento permanente del proceso que ha tenido esto y
el acuerdo en el encuentro de San Esteban fue que las comisiones funcionamos hasta la publicación en el Diario Oficial de las leyes. La fundamentación no la voy a leer, la vamos a dejar para su conocimiento, que tiene que ver con desde la Comisión del Nuevo Trato hasta toda la legislación que hoy día nos rige. Una de las cosas que sí es la fundamentación para nosotros relevante, y por eso lo voy a contratar, es que para nosotros esta nueva institucionalidad que se está discutiendo, esperamos, y es el deseo de todos los pueblos y la resolución en el encuentro de San Esteban, que esta nueva legislación supere los errores cometidos y existentes hoy en día, basado en la autodeterminación, el autorreconocimiento, el derecho ancestral, el rechazo a las políticas de asimilación, el derecho ancestral a sus tierras, a su derecho colectivo y cualquier otro instrumento que en términos de políticas públicas pueda atentar contra la identidad indígena. Eso es como la conceptualización de los pueblos indígenas respecto a la necesidad de una nueva institucionalidad. También le hacemos algunas observaciones a la forma en que se ha llevado a cabo la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas respecto específicamente a la aplicación como legislación vigente en Chile del Convenio 169. También hacemos algunas observaciones que ustedes también tienen en sus carpetas respecto a cómo viene la propuesta del Ministerio, qué legislación internacional debería ser incorporada y algunas consultas. ¿Cuál es nuestro requerimiento hoy acá en realidad? Es socializar nuestro trabajo, pero pedir a los diputados y diputadas que se encuentran en la comisión su apoyo a través de sus bancadas, de sus senadores, porque se está tramitando este proyecto, pero, o sea, ambos proyectos, pero desde enero del 2018 no se ha repuesto su discusión. Y el mes de junio de este año recién se entraron 2 indicaciones. Nosotros queremos reponer la urgencia de ambos proyectos, pero a la vez queremos que la Comisión del Senado abra el periodo de intervención de las comisiones nacionales y las comisiones regionales, porque las 2 indicaciones ingresadas en junio cambian notablemente la naturaleza original de los proyectos. Por eso creemos que es necesario abrir un espacio nuevo de intervención. Les vamos a hacer llegar vía correo electrónico cuadros comparativos en PowerPoint respecto a las 2 indicaciones, respecto al proyecto original y a las indicaciones que se hicieron y nuestras indicaciones. También, y ahí viene la relación que la diputada Nullao anunciaba en nuestra presentación, por qué para nosotros es importante el tema de la consulta. Si uno ve en eso, una de las indicaciones que nosotros le vamos a realizar a las indicaciones ingresadas es que las indicaciones dan por hecho que la consulta va a ser aprobada. No en el articulado solo del Ministerio, sino que en el articulado y en las indicaciones del Consejo. Entonces, y lo que a nosotros más nos preocupa, y que tiene que ver un tema con lo que ustedes hacen en su labor diaria, es que las indicaciones pretenden reducir la aplicación de la legislación internacional indígena, como cartas de derechos, convenios y tratados, a un tema de solo referencia y no incidencia en materia que tenga que ver con la protección de los derechos indígenas. Y ahí nosotros hacemos algunas incorporaciones, que las puede leer con más calma, porque las hemos hecho tanto en la primera tramitación del gobierno, es para su conocimiento, y las vamos a volver a solicitar e incorporar en la segunda tramitación, que tienen que ver con el reglamento de fondo de consulta, con la seremía y nuevos servicios en regiones, que de hecho una de las indicaciones es justamente no tener un servicio descentralizado con seremía, sino que reducirla a los 4 centros distribuidos en la actual ley que rige la CONADI. Y también un tema bien sensible, que es el tema del Fondo de Tierra y Agua.
por qué nosotros hacíamos la vinculación entre la consulta y nuestra labor, que es nuestra labor propia de la Comisión de Seguimiento de los Proyectos de Ley. Primero, porque el primer acuerdo y el acuerdo más importante de San Esteban, con los 9 pueblos reunidos después de 2 años y medio de consulta y de trabajo de todos los pueblos, el acuerdo era que una vez establecida la nueva institucionalidad a través de un ministerio y un consejo de pueblo, serán estos quienes darán comienzo a la discusión de una nueva ley indígena del Estado de Chile. Entonces, para nosotros, esta consulta ingresada por el gobierno e intentado aplicar, rompe el acuerdo de buena fe hecho entre los 9 pueblos indígenas y el Estado de Chile. De hecho, hasta este momento la consulta ha sido rechazada por los 9 pueblos, nunca hubo acuerdo nacional para respaldar dicha instancia y se está denunciando ante tribunales chilenos y organismos internacionales las agresiones y violaciones de los derechos humanos cometidas durante el primer proceso, que es el proceso informativo. O sea, voy a contar como anécdota, porque fue para nosotros una anécdota, a diferencia de otros lugares que fue muy violenta la situación. Nosotros en la región de Coquimbo nunca habíamos tenido un bus de carabineros y personal de civil ingresado en el lugar donde se realizó el evento, y de hecho eso provocó una sensación muy rara, porque nosotros jamás habíamos tenido dificultades en un proceso ni de consulta, ni de información, ni de relación. Sí, como todos podemos tener diferencias, pero no nos habíamos sentido agredidos e intimidados y amedrentados, y eso fue constatado públicamente en los diarios de la región. Y sin embargo, en otros lugares la agresión fue ingreso, fue suplantar a las comunidades y a las asociaciones que sí tenían que participar del proceso. Entonces, por lo tanto, en algunos lugares ya se hicieron las denuncias a los organismos internacionales, y como está la Comisión de Derechos Humanos, creo que también hay que volver a insistir sobre algo que al menos nosotros sabemos que ustedes conocen. Y la solicitud de término del proceso de consulta. Y por eso nosotros vemos vinculadas ambas situaciones. No solamente lo que sucede diariamente en algunos de los pueblos, sino que este proceso que se intentó ingresar de consulta para nosotros está deslegitimado desde el inicio, porque ninguno de los pueblos indígenas lo ha solicitado. Y además hay un acuerdo entre los 9 pueblos reconocidos por la ley respecto a comenzar la discusión de una nueva ley indígena del Estado en otra instancia y con otra institucionalidad. Volvemos a recalcar que las indicaciones que ingresaron a ambos proyectos vuelven a dar por sentado la aprobación de la consulta cuando recién está en la etapa informativa, y creemos que el informe va a reflejar que no más de 90-95% es de rechazo y muy poco aceptación por todos los pueblos, y también las indicaciones respecto a la preocupación de nosotros legislativa. Y para nosotros ambas situaciones son muy graves, porque ya el convenio 69 está aplicado para los pueblos indígenas de forma irregular a través de unos decretos. ¿Cuál es la solicitud de los parlamentarios? En general, lo hemos conversado también con los senadores, es si el gobierno insiste en llevar adelante este proceso de consulta, solicitamos el voto político de no legislar. Eso es la solicitud directa en la consulta. Respecto al tema del proceso que llevamos adelante sobre el tema de la creación de los ministerios, que donde nosotros creemos que necesitamos trabajar no solamente con los senadores en la segunda tramitación, sino que también con las bancadas de todos los partidos que quieran y estén disponibles, es porque nosotros creemos que para nosotros como pueblos indígenas la situación de tener una nueva institucionalidad, si bien no resuelve todos los temas indígenas, es la primera instancia de un acto de buena fe entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas respecto a trabajar de una manera distinta, tener un nuevo trato entre nosotros y poder avanzar en nueva legislación, pero también en respetar los derechos
de los pueblos indígenas establecidos tanto en algunos de la legislación vigente, pero también y mucho más concreto de la legislación internacional. Hay temas que están tratados en las indicaciones de estos nuevos dos proyectos que a nosotros como pueblos indígenas no nos deja conforme en absoluto. Se está intentando modificar la decisión de los pueblos indígenas respecto a cómo conformar sus consejos de pueblos, a la relación que va a tener el Ministerio con el Consejo, a la situación del reglamento que los va a regir, y además de eso el Ministerio vuelve a estar centralizado, no se va a centralizar en las secretarías que se habían establecido, la Seremía, la CENAPI, que viene a reemplazar a la CONADI, no va a ser instalada en todas las regiones, y eso va en desmedro de los pueblos indígenas que hoy en día están necesitando tener una institucionalidad descentralizada que pueda dar respuesta a problemas de los pueblos indígenas, pero también a temas locales, y a poder aplicar los derechos. No sé si quieran algo. Les dejamos también en las carpetas que le traemos el resumen de la consulta, el resumen de los ministerios y más o menos como nosotros sabemos que va la tramitación. Eso. La buena Sonia, ¿alguien de ustedes, los demás, va a exponer? Acompaña, ya. ¿Sí? ¿Podemos contestar preguntas entre todos? Bueno, ya. Ofrecemos la palabra a los diputados. Diputado Venegas, posteriormente diputada Claudia Mix. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los Lamien y Peñis, ¿no es cierto? Marri. Soy diputado por la región de la Araucanía. Como comprenderán, allí está el grueso de la población mapuche. Y por cierto, uno de los 9 pueblos más numerosos del país, reconocido por la ley. Y este tema es, por cierto, muy sensible, por eso parto contándoles esta situación. Y sobre el punto que es la conclusión que ustedes hacen, ¿no es cierto?, estoy un poquito confundido y por eso quisiera que ustedes me lo aclararan. Soy de los que creo que las 2 leyes que fueron enviadas a este Parlamento, tanto la creación de por primera vez exista un Ministerio de Asuntos Indígenas que le dé una nueva institucionalidad a la actual CONADI, sobre la cual yo tengo reparos muy importantes respecto de su funcionamiento y de cómo se ha dado, que me llevan a concluir que es necesario fortalecer esa institucionalidad en beneficio de los pueblos originarios de todo el país. Es muy necesaria. Entonces yo, en principio, veo bien que legislemos sobre esta materia. Lo mismo que respecto, ¿no es cierto?, a un nuevo Consejo de Pueblos Originarios, más amplio, más representativo, ¿no es cierto?, y que tenga una cierta capacidad de interlocución con el Estado y con estas autoridades políticas, porque de pronto uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que, dada la idiosincrasia, y hablo por el que más conozco, que es el pueblo mapuche, de que no hay unidad política, se dificulta el diálogo para llegar a acuerdos. Y de hecho uno escucha voces a favor, voces en contra. Lo que estoy claro es que todos rechazaron la consulta, en la forma y en el fondo como se dio, esta última, ¿no? Así que yo la pregunta que hago es, dado que nosotros como Cámara de Diputados el 20 del 06 del 2017 aprobamos, como ustedes saben, ya estos 2 proyectos y los enviamos al Senado, están en su segundo trámite. Pero le escuché decir que querían que votáramos en contra, que rechazáramos las modificaciones que están haciendo en el Senado, o tenemos que seguir, porque eso me pareció entender que, a su juicio, algunas indicaciones realizadas no están o no son del gusto de ustedes porque violarían principios contenidos, ¿no es cierto?, en tratados internacionales, convenios, etcétera. Y lo segundo,
esa es mi pregunta en concreto. ¿Están de acuerdo con que sigamos este proceso de legislación, que se cree el ministerio y por tanto y se cree un nuevo consejo con los perfeccionamientos propios de la discusión de la ley? Y segundo, que yo creo, presidenta estimada, que deberíamos haber invitado al Ejecutivo, porque es importante que ustedes sepan que en ambos proyectos, por nuestro ordenamiento jurídico, el que la lleva, por decirlo de manera coloquial, es el Ejecutivo, porque tiene iniciativa, porque cuando se trata de crear instituciones, crear significa recursos públicos, ¿no es cierto?, etcétera, es el Ejecutivo el que tiene la facultad, ¿no es cierto?, y por tanto yo creo que sería bueno que invitáramos en una próxima oportunidad al Ejecutivo, me refiero o al Ministro de Desarrollo Social, que es el ministro directamente encargado de todo este proceso, más probablemente el director nacional de la CONADI, ya que vengan para que tengamos la contraparte del Ejecutivo. Creo que nos hace falta eso. Yo encuentro entendible todos los planteamientos que ustedes han hecho. Revisé rapidito la documentación, es muy valiosa la que nos han prestado, y eso me gustaría tenerlo claro. Y pareciera ser ustedes que lo que piden es que se deje sin efecto la consulta indígena, ¿no es cierto?, como se hizo esta última. Quiero contarles que yo personalmente lo he pedido por la forma en que se dio y porque creo que está, como usted, deslegitimada. Cualquier resultado que haya respecto a una consulta que partió mal en su forma y en su implementación no va a tener validez, y ante esa circunstancia es preferible replantear, parar, ¿no es cierto?, y volverla a hacer a lo mejor en un diálogo más abierto con los pueblos para que tenga la legitimidad que todos queremos, porque de eso se trata, ¿no? Eso. Gracias, diputado. Van anotando ustedes, hay 2 intervenciones más, seguramente con preguntas también. Sí. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix, posteriormente el diputado Raúl Saldívar. Gracias, presidenta. Por su intermedio, obviamente, saludar a la mía, Sonia, y a todos quienes le acompañan hoy. Yo también tengo, bueno, primero agradecer el material que nos trajeron, porque cuando hay proyectos que han ido quedando atrás, sobre todo que han pasado por distintos trámites constitucionales, uno no tiende a hacer esta recopilación de antecedentes que muy bien y que nos sirven mucho para poder hacer una idea de la historia de la ley, porque además, al menos yo no estaba en ese periodo como parlamentaria, es muy difícil que un ciudadano común le haga seguimiento a los proyectos si no le interesa en particular algún tema. Yo veo 2 tiempos distintos, lo que ustedes han venido a plantear, ¿verdad? Son 2 tiempos distintos, pero que claramente están unidos en una demanda común, ¿no? Finalmente, cuando la primera no resuelve, resulta ser que la segunda es una evidencia de aquello, ¿no? Cuando decimos hoy día, y lo han expresado acá los hermanos de los pueblos atacameños del norte el otro día, ¿no? De hecho, se ingresó un oficio que hay hoy día respuesta en la cuenta que leyó el secretario de la comisión, donde el intendente de la región de Atacama responde a un oficio que fue enviado a través de la misma comisión a propósito de las dificultades que existieron en la consulta indígena en la región de Antofagasta. Y le podemos hacer entrega también para que ustedes la puedan ver, ¿ya? Eso es. Pero claramente aquí hay 2 momentos distintos. Un momento que me imagino que también fue complejo, lo recuerdo muy bien, todo el proceso de la consulta para la construcción del Ministerio y del Consejo, pero además quedaron hilos o cabos sin resolver. Y el tema del reglamento no es menor, porque nosotros sabemos que en todos los proyectos de ley, cuando no hay un reglamento que funciona, que se construye, que permite ser viable una ley, pasa lo que pasa ahora, ¿no? Sin reglamento, con la consulta, no hay protocolo, no hay plazos que se cumplan, no hay condiciones, no hay requisitos, no hay nada. Y hoy día nos vemos no solo una ley que no se ha terminado de discutir y de despachar, sino que procesos de consulta que no están apegados a nada porque no existe una ley que lo regule y tampoco hay un reglamento que le pida y exija un protocolo para funcionar. Como son 2 momentos distintos y ustedes piden, y efectivamente yo ahí coincido con el diputado Venegas, la necesidad de que el Ejecutivo se manifieste. Le va a poner urgencia, se la va a quitar
va a evaluar la posibilidad de seguir avanzando con las consultas, un tema que nosotros, al menos en la Comisión de Desarrollo Social, a la que yo también soy parte, le hemos pedido al nuevo ministro, que pueda pronunciarse respecto a la consulta. Y además, en el tragún que se realizó acá hace un mes aproximadamente, Presidenta, no recuerdo bien la fecha, 10 de bueno, me acuerdo, ya, lo olvidé. Pero también ahí se planteó como un acuerdo de todos los diputados presentes, e inclusive fue discutido en las distintas comisiones, solicitar al menos la interrupción de la consulta hasta que se solucionaran aquellas dificultades que estaban denunciándose, porque no había claridad, por lo mismo que estamos revisando ahora, ¿no? Tenemos una ley que quedó a medias. Y reponer la urgencia para que la bajemos, no sé si es la solución. Yo creo que efectivamente hay que discutir aquello que falta discutir e incluir las indicaciones que faltan incluir para que todos los procesos que llevemos en adelante se apeguen a la ley. Entonces, yo igual comparto con el diputado Venegas la posibilidad de que se invite al ministro de Desarrollo Social, al director de la CONADI y a quienes nos puedan dar respuesta si van a hacerse cargo de este proyecto de ley que ya fue despachado de la Cámara de Diputados, cómo la ven ellos, cuál es la apreciación que tienen, si van a ponerle urgencia o no, si van a reponer esa urgencia o no, etcétera. Y además respecto a las consultas, por eso que insisto que son dos temas que van paralelos, pero que se requieren respuesta en ambos. Y en ambos se necesita saber cuál es la postura del Ejecutivo, ¿verdad? Porque se ha pedido desde los distintos pueblos que esta consulta se suspenda y no hay respuesta formal a esa solicitud. Y que claramente, frente al anuncio de reconocimiento constitucional, se hace urgente volver a discutir los proyectos que quedaron pendientes respecto a la creación del Ministerio y del Consejo. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Raúl Saldívar. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera dejar constancia de mi excusa por la tardanza. Estaba en una comisión investigadora que fue citada paralelamente con esta. Y saludar naturalmente a nuestros invitados e invitadas. Yo creo que en la medida en que este proceso va tardando, por las legítimas observaciones que se le hacen, y a veces por el propio curso que va llevando el proceso, va dejando fuera de la posibilidad de resolver muchas cosas. Es decir, la necesidad de que la ley tenga vigencia a la brevedad es evidente. Solo por citar un ejemplo, hace poco en la Comisión de Medio Ambiente se discute un proyecto que modifica de alguna forma el proceso de evaluación ambiental, donde es vital la consulta a los pueblos. Yo no sé si fueron considerados en ese proceso, pero ese proyecto tiene mucha prisa por parte del Ejecutivo. Entonces es un dato que demuestra y que da cuenta de que efectivamente en la medida en que no se resuelvan estos problemas, van ocurriendo hechos que son altamente nocivos para los intereses de los distintos pueblos. Partiendo por los temas ambientales, donde pongo el acento, porque ese es un elemento vital dentro de su cosmovisión. Es una herida que ya no tiene sanación. Por lo tanto, yo pienso que va a ser muy importante. Sin embargo, yo sé que a pesar de que algunos aspectos que fueron aprobados en la Cámara de Diputados y contaron con el consenso de ustedes, a lo mejor este último tiempo les ha hecho reflexionar. Por ejemplo, en el Consejo de Pueblos, tal vez ustedes ya tienen una mirada distinta de lo que son las funciones y las atribuciones. Y tampoco sé cómo va el tema del reglamento hasta este minuto, que es un asunto también muy importante para operativizar algunos aspectos propios del funcionamiento de estos cuerpos que van a ser muy importantes una vez que entre en vigencia plenamente la norma. También entendemos que en el Senado se están teniendo algunas indicaciones por parte del Ejecutivo y va a volver a la Cámara de Diputados y lo más probable es que esto concluya en una comisión mixta.
Y lo que nos importa, reitero, es el tiempo. El tiempo es un factor contrario a los intereses de los distintos pueblos, porque en la medida en que no haya norma vigente, hay muchas posibilidades de que sean vulnerados muchos aspectos que son propios de lo más férreo de la defensa de sus propios intereses. Eso es, Presidenta. Gracias, diputado. Yo me voy a tomar un minutito para opinar, pero creo que entendimos cosas distintas con los demás diputados. A ver si vamos a aclarar aquello. Lo que ustedes nos solicitan a nosotros, que son quienes le han hecho el seguimiento desde el encuentro de San Esteban y posteriormente a ustedes les interesa que rápidamente se pueda abrir en discusión tanto en las audiencias de las diversas comisiones donde está en el Senado este segundo trámite constitucional para que puedan revisarse y conocerse las indicaciones que el Ejecutivo ingresó. Por lo tanto, eso es lo que ustedes también nos han solicitado y que todos debiéramos estar atentos. Y por lo tanto, generalmente las indicaciones que ingresó el Ejecutivo debieran establecerse también dentro de un procedimiento de consulta, aunque esta consulta sea abreviada o sea una consulta informativa, porque hay un desconocimiento absoluto de los pueblos indígenas, cuáles son las dos indicaciones que el Ejecutivo ingresó. Y por lo tanto, debe abrirse prontamente a discusión, que es lo que ustedes han solicitado tanto al Senado y nos piden a nosotros también estar atentos con respecto a estas indicaciones. Por otro lado, ustedes nos señalan, ojalá toda la Cámara de Diputados tenga conocimiento respecto a cuál fueron los procedimientos de consulta que se establecieron a nivel nacional, donde los 9 pueblos reconocidos por la ley rechazaron rotundamente esta consulta por las 11 medidas que el gobierno ingresó y donde las ingresó sin el consentimiento previo, sin haber sido también considerado de buena fe y donde hubieron dentro de este mismo procedimiento anomalías respecto a cómo esto se llevó en los diversos territorios. Y en eso ellos nos piden no legislar, pero tiene que ver exclusivamente con la materia de consulta y donde el gobierno dice nosotros estamos en una primera etapa, pero la segunda etapa quieren dar continuidad y por lo tanto no están solicitando en este caso si se va a paralizar definitivamente, que es lo que el gobierno debiera definir y tomar la decisión de retirarla porque no tiene otra forma de hacerla si es que va a respetar a los pueblos. Entonces ahí nos piden ellos de que como parlamentarios, diputados y diputadas no hay que legislar, pero es muy distinto a lo que están solicitando respecto a abrir discusión prontamente respecto a las indicaciones que yo me imagino que ustedes ya también por el seguimiento que han hecho conocen claramente cuáles son esas indicaciones, solo que estas deben ser discutidas e informadas a los 9 pueblos indígenas. Y los tiempos, me imagino que es lo que me interesa preguntar. ¿Cuánto tiempo es lo que ustedes estiman que esto debiera hacerse y donde también nosotros desde esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas pudiéramos hacer aquella solicitud? Y obviamente cuando ustedes solicitan esta exposición era para venir a dar a conocer su posición como representante de los diversos pueblos y señalar en qué estábamos y posteriormente también nos corresponde a nosotros citar e invitar a una sesión donde el Ejecutivo tendrá que dar esta respuesta, pero ya vamos a estar previamente informados por los antecedentes que ustedes nos han traído, que son muchos en las carpetas que nos han entregado. Así que ofrezco la palabra. La buena Sonia. ¿Una sugerencia antes de que me olvide? Diputado Benítez. Sí, lo que ocurre es que ahora se me aclaró el panorama en la hoja que dice propuestas. Y la primera propuesta es reponer la urgencia a ambos proyectos. Eso es tarea del Ejecutivo, así que nosotros como comisión podríamos tomar un acuerdo, que es solicitarle vía oficio, con el acuerdo de esta comisión, ¿no es cierto?, al Ejecutivo que le reponga la urgencia en el Senado, en el tratamiento en el Senado a estos 2 proyectos de ley. Y lo segundo es que se abra un espacio para que ellos, como representantes de los pueblos originarios, puedan, ¿no es cierto?, de nuevo hacer sus observaciones
a partir de las indicaciones que ha hecho el Ejecutivo. Yo propongo concretamente que hagamos ese esfuerzo como un oficio de la comisión, e invito a que tomemos la. Y una segunda sugerencia, creo, y esto es para información de ustedes, durante la tramitación de este proyecto de ley en la Cámara, no pasó por esta comisión porque no existía. Se fue a gobierno regional, al gobierno interior. Entonces debiéramos estar atentos nosotros para que una vez que salga del Senado, Dios mediante lo más pronto posible, que pase a esta comisión. Que venga esta comisión para que esta comisión, porque esta es la comisión técnica. Yo no desconozco la competencia de la de gobierno interior, pero esta comisión es una comisión que tiene doble objetivo. Uno, derecho humano, pero además explícitamente pueblo originario, así que debiéramos verla aquí. Creo que sería bueno tenerlo en cuenta. Diputado Raúl Saldívar, ofrezco la palabra. Bastante precisa. Sí. Por el diputado Venegas, y podríamos precisamente someter a votación. Diputado Crispi, diputado Cristóbal Urriquitech. ¿Estamos, Miguel? Como sugerencia, toque la razón. Ya, de acuerdo. ¿Tú querías? Plantéalo. Te doy la palabra para antes de tomar decisiones. Pueden sugerir otra. Claro. Ya, aquí me dijeron lo que tenía. No, primero, disculparme, estar tratando de leer un poco sobre la marcha de los contenidos que están sugiriendo. Además de que tomemos este acuerdo, reiterar la solicitud que hacía el diputado Venegas de convocar al ministro Sichel, porque quizás nuestros invitados deben pensar que nosotros tenemos mucha más información que ustedes. Y la verdad es que no es cierto. Yo personalmente, y trato de estar informado y de conversar con dirigentes de la región, muy poca información respecto a lo que está pasando con la consulta indígena. Sabemos que hubo un cambio de la persona a cargo, cambió el ministro, y yo creo que la verdad es que es bastante lamentable no tener una voz oficial del gobierno que dé cuenta de qué es lo que está pasando. O sea, creo que lo peor en general cuando se cambian las políticas, y peor aún cuando tiene que ver, cuando hay consultas que hacer, es la incertidumbre. La gente no sepa en qué están las cosas. Entonces, también como diputado de esta comisión, reforzar esa invitación a que venga el ministro y pueda dar cuenta cuáles son los pasos a seguir, si se va a revisar, se va a detener, la quieren hacer el próximo año, qué es lo que va a pasar. Respecto a los contenidos de lo que nos proponen, en particular en el documento de Minuta Consulta Nacional Indígena 2019, y sobre todo lo que tiene que ver con tierras, yo solo quería comentarles que en la comisión investigadora del tema de tierras estamos teniendo una discusión bastante interesante. A propósito de todo lo que sucedió producto de la compra de tierras por parte del subsecretario Villa, de ir al fondo del asunto, de ir al fondo respecto a la responsabilidad que tiene el Estado, y en este caso la CONADI como institucionalmente, de proteger la calidad de la tierra indígena. Y lo que hemos dado cuenta, a lo menos hasta ahora, es de una negligencia bastante sistemática respecto al rol de la CONADI. Porque al final la ley es bastante clara de cuáles son las fórmulas que permiten la desafección de la tierra. Todas tienen que ver con, en el peor de los casos, es la permuta al final, ¿cierto? Pero que no puede haber, claro, pero que es una tierra que la CONADI señala que al final tiene las mismas características, y donde las comunidades, porque al final es la discusión respecto a si es la propiedad de la tierra individual o de una comunidad, queda en un mejor estadio que el anterior. Estamos teniendo esa discusión, y yo creo que los resultados de esa comisión, Presidenta, van a ser relevantes para esta discusión, porque vuelve al origen del sentido de la ley,
y de la responsabilidad que tiene el Estado, tanto por las normas internacionales que ha suscrito como de nuestras propias leyes, de que aquí hay un bien común que proteger. Y que acá hay una consulta que tiene una propuesta que está orientada en ir en la dirección contraria. Entonces, hay cosas que también están pasando en el Congreso y yo se las quisiera comentar porque de repente se ve que hay como una discusión un poco estática, pero hay tanto lo que ocurrió de este encuentro de la Cámara con las comunidades de Temucuicui, las discusiones que ha liderado la presidenta en la comisión, las comisiones investigadoras del asesinato de Camilo Catrillanca, de tierra, es decir, hay una preocupación especial de un grupo no menor de parlamentarios y nos preocupa mucho este tema, así que yo celebro que estén acá para poder retomar este tema y creo que el paso siguiente es que esté el ministro y nos pueda dar cuenta de qué está pasando con la consulta indígena. Y con los proyectos de ley. Y los proyectos. Yo considero entonces, vamos a someter a la votación lo que ha planteado el diputado Venega y que también ha sido consensuado por cada uno de los demás diputados presentes. Por lo tanto, necesitamos invitar al ministro Sichel a una sesión de la comisión. Necesitamos también ahí la información respecto a las indicaciones que hace el Ejecutivo y también, como bien señalaba, de que posteriormente del segundo trámite esta también tenga de la discusión que pueda dar el Senado, también esta tenga la discusión en esta comisión. Y finalmente, con respecto a la consulta, ellos nos solicitan que ahí debemos tener también un pronunciamiento. Me imagino que la venida del ministro va a ser clave para determinar aquella posición. Así que solicito el acuerdo. Acordado. Y ahora sí, la mujer Sonia, ofrecemos la palabra para que usted pueda, junto a los demás representantes, que puedan respondernos las preguntas. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, yo creo que las consultas del diputado Venegas quedaron clarificadas con este acuerdo. Entonces, por lo tanto, lo de los proyectos de ley avanzar y la consulta terminarlo. O sea, sí. Algo hemos aprendido de venir a las comisiones, que las respuestas son breves. Respecto a lo que decía la diputada Mix, respecto a los antecedentes del ministerio y su proceso, está más o menos reflejado ahí. De hecho, les pusimos el resumen que tiene la comisión en el Senado. Y respecto al reglamento de consulta, bueno, no existe un reglamento de consulta en realidad. Y es algo que también lo discutimos con algunos senadores en nuestras reuniones anteriores, porque se está mal usando, según nuestra apreciación, el instrumento de consulta. No tiene reglamento, lo puede solicitar el Ejecutivo, pero muchas veces los pueblos indígenas no queremos participar de ese proceso porque ni siquiera nos convoca, y cuando a veces los pueblos indígenas sí queremos el proceso de consulta porque interviene territorios, lugares y algunos temas medioambientales, como decía el diputado Saldívar, ni siquiera somos convocados. Voy a aprovechar de cruzar el tema del reglamento de la consulta con lo que decía el diputado Saldívar. De hecho, les comunico que si no lo saben, el Ministerio del Medio Ambiente no está realizando consulta indígena para los proyectos medioambientales. Lo eliminó. Entonces, por lo tanto, para nosotros es grave. Entonces, por eso es que es lo que ustedes discutían en la comisión y lo que estaban viendo no se aplicó, porque ellos al menos dieron por, de hecho, no sabemos si de derecho y por algún artículo, eliminado el decreto 40, que permitía a los pueblos indígenas participar de la consulta a proyectos medioambientales. Entonces, por lo tanto, no la está aplicando. Para contestar directamente. Respecto al tema de desarrollo social, sí. Nosotros como Comisión de Seguimiento, nuestra contraparte de la Comisión Nacional es la OCAI, que es el nuevo encargado que anunciaban. Y en regiones son las seremías, los seremis de las regiones. Entonces sí tenemos vinculación, pero ¿cuál es la vinculación entre ellos y nosotros? Vinculación de asistencia técnica y vinculación de los recursos que están destinados por las comisiones de seguimiento a hacer el proceso administrativo legal que tiene que ver con entregar a proveedores a través de Chile Compras, Chile Proveedores,
ejemplo, el poder viajar hacia acá, estar participando en las comisiones. Pero esa es su relación. Respecto a nosotros como funcionamiento, nosotros hacemos una planificación anual. Entonces, en realidad ellos deberían haber contestado no ahora, sino que en general siempre, porque la Comisión Nacional los ha oficiado el año pasado, por lo menos 4 veces, han asistido presencialmente 3 veces y la respuesta siempre es, ¿cómo fue lo que dijo el diputado? No clara, ambigua, no han sido directos, nunca. Incluso yo diría que en la seremía y voy a ser muy responsable, en la seremía de la región de Coquimbo sabemos más la comisión de seguimiento que la misma seremía respecto al tema. Consulta versus proyectos de ley, proceso... el diputado Saldívar hacía otras consultas. Para nosotros el tema del Consejo de Pueblo, para nosotros sigue siendo válido lo que se aprobó en el primer trámite y que pasó a la comisión al segundo trámite. Sin embargo, las indicaciones, los consejos de pueblo vienen tutelados por una elección del CERVEL y por una modificación de un reglamento que en la naturaleza del proyecto anterior venía que los consejos de pueblos deben ser acordados entre los pueblos según su cosmovisión y con un reglamento interno. Y además en la indicación habla que tanto al Consejo Nacional como los consejos de pueblo van a crear una ley especial que va a ser el ministerio sin el consejo electo para definir cómo se definen los consejos de pueblo, cosa que a nosotros nos parece una intervención en los pueblos. Porque el acuerdo es que los consejos de pueblo lo regulen los pueblos. Y creemos que tenemos las capacidades, las competencias, el conocimiento y además la cosmovisión para hacerlo. Respecto al tema del reglamento, el único reglamento del primer trámite, que fue cuando pasó el segundo, es que el reglamento del Consejo Nacional se va a regir por el Consejo de la Institucionalidad Pública porque va a ser la contraparte del Ministerio. Pero el resto de los reglamentos es lo que acabo de decir anteriormente. Pero aún así viene la indicación de que se crea una nueva ley especial para hacer el reglamento. Respecto al Senado, nosotros lo que queremos es su colaboración primero en la transmisión de la información, que así los diputados estaban señalando. Sí, no todos hacen como síntesis, no todos ordenan, pero nosotros sabemos que hay comisiones que se hacen cuadros comparados, nosotros también estamos trabajando en cuadros comparados, porque creemos que si nosotros actuamos de buena fe en esta consulta, que como bien decía la diputada Mix, tuvo sus dificultades entre el 2014 y el 2015, finalmente se logró llegar a acuerdos, se trabajó y las comisiones hemos seguido trabajando durante todo este año. Y hemos trabajado... por decirlo de alguna forma, muy responsablemente. Hemos seguido este proceso y hemos transmitido no solamente los que estamos acá de la comisión, sino que en nuestras regiones, en las provincias, hemos juntado a las organizaciones indígenas, las hemos hecho parte de esto y, bueno, acá está el diputado Saldívar, que es de nuestra región, y a él le consta que no solamente hemos involucrado a todos los pueblos, sino que también a las autoridades políticas regionales y locales y también a las autoridades, como decían algunos de los diputados. Nosotros llevamos a exposiciones a la CONADI, al ministro, a diputados, a senadores, de hecho de la Comisión de Gobierno Interior, donde se tramitó la primera, el Ministerio y el Consejo, fue la presidenta de la comisión a nuestra región a exponer. Entonces, nosotros hemos hecho el trabajo, pero creemos que la contraparte no siempre ha sido clara, y más en este último tiempo que paró la discusión, y que además deja vacíos en el proceso, y llega con 2 indicaciones que cambian la naturaleza de la buena fe, de los acuerdos, y además de los proyectos, que es lo más importante. Y... sí. Bueno, la diputada ordenó un poco la discusión, justamente nosotros, el tema de las indicaciones, la consulta para nosotros rechazarlo. O sea, la consulta 2019 para nosotros nunca se debería haber hecho. Entonces, para nosotros, pues, la consulta no debe seguir. No hay que se pare, se cambie, se ordene, no, porque la consulta, como bien decían algunos diputados, por los 9 pueblos está rechazada de forma y de fondo.
Y Miguel Crispi, información, sí, el diputado Crispi, sí, nosotros sabemos de la discusión que se está dando respecto al tema de tierras. También tenemos conocimiento de eso porque nosotros, aparte de trabajar en esta comisión, estamos trabajando, bueno, la diputada Mix nos ha visto en otras comisiones, estamos trabajando aproximadamente 4 comisiones que estamos cruzando la información, y el tema de medio ambiente, el tema de patrimonio, el tema de tierra y el tema indígena está siendo cruzado por las mismas indicaciones, y es de alguna forma dejar a la ciudadanía, en este caso a los pueblos indígenas, pero en otro a la ciudadanía, sin herramientas legales para defender sus territorios y sus derechos. Eso no sé si alguien quiere. ¿Les parece muy bien lo que explicó la Buensoria? ¿Sí? ¿O usted quería decir algo? Ya. Bueno, la diputada Claudia Mix tiene otra pregunta o sugerencia, así que le ofrecemos la palabra. Gracias, Presidenta. Es respecto al tema de medio ambiente, que no sé si ustedes saben, pero en este momento, de hecho, están votando las indicaciones de un proyecto de reforma al Servicio de Evaluación Medioambiental. Y bueno, nosotros ingresamos indicaciones a ese proyecto también. Y que ¿ustedes no sugirieron algunas indicaciones para ese proyecto a través de algún diputado o diputada? Sabíamos que había una discusión medioambiental. ¿Puedo contestarte? Sí, por supuesto que hemos sabido de las discusiones medioambientales, pero en realidad a los pueblos indígenas no se le ha consultado. Y de hecho, cuando se planteó en algunas cosas, en algunos hechos graves de tema medioambiental, se dijo que ya había un acuerdo de no aplicar consulta indígena, por lo tanto nosotros no teníamos la posibilidad de opinar. O sea, la pregunta va... Disculpe, Presidenta, que me vuelva a tomar la palabra. Sí. Va precisamente en esta línea, que si hay una ley, una reforma que se está discutiendo, lo óptimo sería que ingresáramos indicaciones. Ahí sí. Lo óptimo sería que ingresáramos indicaciones a propósito de este tema. Por eso les pregunto si ustedes trabajaron o levantaron alguna indicación para poder incluir aquello que hoy día no está incluido, porque es un proyecto que se está discutiendo. Yo no tengo mucha claridad respecto de si ya se cerró. Nosotros ingresamos indicaciones, pero no sé si hay alguna indicación en esa línea. ¿Ustedes no lo han podido corroborar? Ya, lo vamos a averiguar. Creo que eso sería bueno preguntar. Eso me interesa porque aquí es fundamental. O sea, estamos hablando de inversiones en los territorios que si significan una amenaza medioambiental estén obligados a poder tener una participación de los pueblos. Quiero ofrezco la palabra al diputado Venegas para que después conteste, y diputado Saldívar, y posteriormente de nuevo la respuesta de usted. Gracias, Presidenta. En relación a este último punto, la verdad es que si, por la experiencia que yo tengo, no les van a invitar si es que ustedes de algún modo, directo o indirecto, manifiestan su interés de venir, porque tienen derecho, más allá de la consulta, tienen derecho a venir a la comisión cuando se está discutiendo un tema que les es importante, y por cierto, el medioambiental es importante. Así que yo creo que lo que sugeriría es que puedan, a través de algún parlamentario, ¿no es cierto?, de su zona, miembro de la comisión, solicitar. No sé desconozco si se terminó el periodo de audiencias, porque hay ciertos periodos de audiencia, ¿no es cierto?, en que se invita a todos los que estén interesados, y eso normalmente es previo al inicio de la discusión o sea, la votación en particular. Así que yo creo que habría que, desgraciadamente yo no soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, entonces no tengo claro, pero ¿ya? Pero eso debiera ser, ¿no es cierto, Presidenta, el camino, ¿no? Gracias, diputado Venegas. Diputado Saldívar, su apreciación pequeña. No, yo tampoco pertenezco a la Comisión de Medio Ambiente, por lo tanto no tengo con precisión la información. Sin embargo, si ya hubiese pasado el tiempo, todavía queda la oportunidad de presentar alguna indicación en la sala. Y para eso aquí, miembros de esta comisión, podríamos coordinarnos para los efectos de presentar las indicaciones precisas que correspondan para los efectos de salvaguardar
el interés y la participación de los pueblos indígenas. Eso es, Presidenta. ¿Hay alguna otra sugerencia, diputados? ¿No? Ya. Queda entonces como una tarea el poder definir qué es lo que se puede plantear en la Comisión de Medio Ambiente y Derechos y Recursos Naturales. Hacer una acotación a lo que la diputada Mix y el diputado Saldívar, incluida la diputada Nullado Acopa. Bueno, nosotros hemos hecho el análisis justamente de cómo está la discusión en la Comisión de Medio Ambiente, en general, no en particular de esta ley que se va a votar, porque también es un tema que no les trajimos la información, porque en realidad, como veníamos consulta y ministerio, nosotros algunos participamos del proceso constituyente, y los intervinientes nacionales de ese proyecto constituyente aún hoy hemos sido citados y hemos estado trabajando. Y una de las cosas que estaba haciendo esta nueva institucionalidad medioambiental era dividirse en 3 macrozonas. Y a los pueblos indígenas para trabajar también nos distribuyeron en 3 macrozonas, las cuales nosotros no estábamos de acuerdo. Entonces creemos que esto que el diputado está planteando, el tema medioambiental y que planteó el diputado Saldívar, no es un tema menor. Nosotros creemos que el tema de el proyecto que se está discutiendo en vivienda de la vivienda de integración, el proyecto que se está discutiendo en el tema de la Comisión de Cultura del tema del Consejo Monumento Patrimonio, el tema que se está discutiendo de los pueblos indígenas con las indicaciones y el tema medioambiental no son proyectos aislados. Nosotros creemos y hemos hecho el análisis que son proyectos vinculantes que buscan liberar territorios para inversiones sin restricciones, tema patrimonial, indígena y medioambiental. Nosotros creemos que eso va con un objetivo. Entonces igual es preocupante y bueno, y qué decir de lo que la diputada Mix, que de hecho nosotros varios queríamos instalar el tema del TV aquí, pero como veníamos, nos habían dicho tiempo acotado, 30 minutos, todo esto tiene un sentido. Obviamente muy diferente a la cosmovisión de los pueblos indígenas que busca preservar la naturaleza, el medio ambiente y el patrimonio y la cosmovisión de los pueblos. Eso, solamente como comentario. ¿Algo más tienen que señalar ustedes? ¿Está todo claro? Ya, nadie más, después nos van a decir, nos censuraron, nos restringieron en la comisión. ¿No? ¿O quería señalar algo? Ya, de acuerdo. Agradecer la reflexión y que el tema indígena para nosotros es transversal. Ya no estamos viendo, lamentamos esto que son catastróficos para cualquier familia, pero también tenemos la suficiente resiliencia para saber que a futuro podemos ser uno solo en esta temática para avanzar en el reconocimiento y no seguir invisibilizando. Gracias. Gracias, igual. Bien, le agradecemos su participación. Es importante también que es bueno que sigamos coordinados por todos los temas que hay que seguir abordando. Yo le agradezco a todos los diputados que se han quedado hasta el final para escucharlo. Así que, diputado Gustavo Sangüesa, una vez más le agradezco en estas materias porque no todos se quedan hasta el final, independiente de que esta sesión se adelantó, así que igual le pedimos excusa a ustedes porque llegaron antes, eso fue lo importante. La verdad es que por razones de otra sesión que tenemos más tarde, partimos a las 14:30 y el proyecto no tuvo grandes discusiones, el de Mortinato, entonces por lo tanto terminamos más rápido, así que les agradecemos a cada uno de ustedes. Ya, diputada Claudia Vix. Gracias. Lo que pasa es que a propósito de la cuenta en el número 3 que hablaba del oficio del intendente de Atacama, la respuesta del oficio no dice nada y me acordé a propósito de lo que hoy día hacía referencia al presidente de la Cámara, que en la mayoría de las respuestas de nuestros trámites fiscalizadores no están a la altura de lo que uno espera que estén las respuestas del oficio, ¿verdad? Y efectivamente este oficio solo dice que remitió
los antecedentes a la Intendencia de la región de Antofagasta. Por tanto, seguimos sin respuesta a propósito de lo ocurrido en el proceso de la consulta. Te quiero hacer una acotación. La región de Atacama es mi región donde yo habito, no la región de Antofagasta. Sí, lo que pasa es que fue preguntada porque aquí fueron los pueblos. Sí, los licanantes. Pero el nombre era de esa forma. La respuesta fue remitida a otra intendencia y no hay respuesta formal. Eso es. Para que no nos quedemos como que ya llegó la respuesta. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, diputada Claudia Mix, hay que reiterar el oficio, yo creo que es necesario. Sí. Podemos tener la respuesta como corresponde. ¿Podemos señalar eso, secretaria? ¿Que hay que reiterar el oficio? ¿Sí? Ya, pero para que se comunique y se pueda anotar como acuerdo, porque no va a quedar sin respuesta lo que nos vinieron a plantear el pueblo licarantay, así que por lo tanto reiteramos el oficio. ¿De acuerdo? Volver a dar las gracias a la diputada Nullado, al diputado Saldívar que gestionaron nuestra participación acá, porque creemos que es importante poder transmitir, y a todos los diputados que se quedaron, también considerando los cambios de horario y sus preguntas también, porque es importante el intercambio para nosotros y conocer sus posiciones y saber dónde se va a tener, vamos a encontrar los apoyos para las demandas de los pueblos indígenas. Su nombre. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Mario Martínez de la 9ª región, Araucanía. Mi acotación, plantear acá a los diputados, si cuando ustedes citen al ministro y ojalá al subsecretario, porque el subsecretario tiene que ver mucho con los proyectos de ley ahora del Ministerio y Consejo Pueblo, si fuera posible invitarlos a nosotros para estar igual a escuchar las indicaciones que van a decir ellos. Sería muy importante para nosotros, por último, la pura comisión. Gracias. Eso, sí. Isabel Godoy, del pueblo Coya, región de Atacama. No más que todo agradecer la oportunidad de haber planteado nuestros temas, el tiempo que nos dieron, sin apuro, con tranquilidad, y haberse extendido en más del tiempo que nos habían dado originalmente. Agradecer, por cierto, toda la atención. Pedirse. Es que estaban otras comisiones por ¿Aló? Sí. Bueno, también reiterar mi agradecimiento, Marcelo Olivares, de la región de Coquimbo, a la comisión por recibirnos, por su tiempo y por el valioso intercambio que tuvimos hoy. Hubieron preguntas de parte de ustedes que son bastante relevantes el trabajo que hemos estado desarrollando, así que nos vamos con hartas cosas, con harto trabajo también, así que gracias. Agradecemos a ustedes porque ya cada uno de los diputados que están acá, el compromiso que ha tenido, se le agradece. El diputado Crispi, Venega, Mix, Saldívar y también el diputado Sangüesa, que se han quedado hasta el final. Muchas gracias a ustedes. Nos quedamos ya con los oficios respectivos y sin nada tener... Ya. No, pasamos ya, sí. Ay, que no lo vi. Pero solo pedir algo, nada más. Ya, te damos la palabra. Bueno, lo que pasa es que como siempre los deja al final, yo dije voy a esperar hasta el final. Pero era solicitar la posibilidad de recibir a la FRUCAM, que es la Federación Regional de Unión de Centros de Adulto Mayor, que es una federación grande de adultos mayores que se han presentado en varias comisiones y nos pidieron que tener la posibilidad de presentarse acá en la Comisión de Derechos Humanos para que lo podamos ver en el tiempo, en la disponibilidad, pero Ya. hago la solicitud formal. Diputada Claudia, sería bueno que puedan enviar formalmente la solicitud. Sin nada más que tratar, le agradecemos a todos. Esta sesión se levanta. Thank you.